A sus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez, conduciendo este programa en ausencia de la titular, Ruth León. Y felicitamos a Radio Mujer por sus 23 años, principalmente a ustedes, a los radioescuchas, a los directivos que han hecho posible que Radio Mujer hasta el día de hoy tenga 23 años al aire, y a mi productora Rosy Muñoz, y en controles agradeciendo a Antonio Oregel. Y te invitamos a que te quedes con nosotros a charlar acerca del tema manifestaciones clínicas de intolerancia al gluten. Probablemente hayas visto en algunas etiquetas de algunos productos que dice libre de gluten, pero ¿qué es el gluten? Y justo es el tema del día de hoy. Vamos a explicar en qué consiste la intolerancia al gluten y cuáles personas son las que deben de consumir alimentos libres de gluten. Y el menú o puntos a desarrollar el día de hoy para que te quedes con nosotros es qué es el gluten precisamente, diferencia entre una alergia e una intolerancia, diferencia entre intolerancia al gluten y lo que es propiamente dicho una enfermedad que se llama sprue celíaco, manifestaciones clínicas de la intolerancia al gluten, dieta sin gluten, ¿es una moda o realmente es saludable? Si deseas participar con nosotros con dudas o comentarios, márcanos a los teléfonos en cabina 3122 1190 y el 3647-1883, o por medio de WhatsApp envíanos un mensaje a los teléfonos 3310-1907-12. Y te invito a que participes desde el inicio del programa, semana a semana. Hemos beneficiado a varios pacientes. En Aceptas el Reto lanzamos un reto que se llama precisamente Aceptas el Reto de 26 semanas, 26 kilos o más. Es una asesoría nutricional y médica en la cual el único requisito que tienes que tener es comunicarte con nosotros a los teléfonos anteriormente señalados o que nos envíes un mensaje por WhatsApp señalando precisamente que te interesa aceptar el reto, por qué aceptas el reto y nos envíes tus datos de talla y peso aparte de tu nombre y repito el por qué deseas aceptar el reto. Y vamos a iniciar como es tradicional con la frase de nutrición y salud del día de hoy. No cabes tu tumba con tu propio cuchillo y tu propio tenedor. Es un proverbio inglés. En relación a lo que es la intolerancia al gluten, se ha puesto últimamente de moda, y digo de moda porque hace 10 años no se veían productos libres de gluten y era raro diagnosticar pacientes que tuvieran intolerancia al gluten. Hoy día son más las personas que incluyen en su dieta una alimentación libre de gluten, ya sea porque tienen lo que es un diagnóstico de una enfermedad celíaca o porque realmente no se sienten bien cuando consumen algo de gluten o porque alguien le ha metido la idea de que el gluten es nocivo, que el gluten es malo y por consiguiente lo debe de suspender. El caso que es muy frecuente escuchar en las consultas y muchos pacientes me preguntan precisamente por la moda que hay de la enfermedad celíaca o de la intolerancia al gluten. Me preguntan qué es el gluten y si el gluten es malo o consumir alimentos que contengan gluten es perjudicial para la salud. Y no es así, no todos los pacientes tienen intolerancia al gluten. La intolerancia al gluten solamente hay estadísticas en Estados Unidos que solamente al menos el 1% de la población adulta tiene intolerancia al gluten, es decir, es muy raro. Y aquí en México, desafortunadamente, no hay estadísticas de la frecuencia que tenemos de la intolerancia al gluten, precisamente porque es raro. A pesar de que es una moda, que vemos productos en las estanterías, vemos los productos que dice libre de gluten, e inclusive en los Estados Unidos hay tiendas especiales que son gluten free, donde venden solamente productos que no contienen gluten. Pero ¿qué diferencia hay entre una alergia y una intolerancia alimentaria? La alergia es una forma muy específica de reacción de tipo inmunológico hacia ciertas sustancias del alimento o el propio alimento en sí. El alimento actúa como un alergeno, es decir, el alimento provoca precisamente esa reacción alérgica y lo que regularmente provoca esa reacción alérgica, el contenido proteico de los alimentos.
Dichos anticuerpos provocan la segregación de sustancias químicas como la histamina, que va a producir varios síntomas en nuestro cuerpo, y dentro de esos síntomas pueden ser síntomas de tipo alérgico como picor o comezón, moqueo, es decir, la persona tiene fluidez de moco, tos o trastornos respiratorios. Frecuentemente las alergias a los alimentos o a sus componentes se heredan y normalmente se identifican en los primeros años de vida. Es muy común encontrar cuando un paciente tiene cierta intolerancia, tiene cierta alergia, que sea de descendencia, es decir, que lo haya tenido la mamá, el papá o inclusive los hijos. A diferencia de la intolerancia afecta al metabolismo, pero no al sistema inmunológico del cuerpo. Es decir, el alimento no actúa como un alergeno, no es el que provoca en sí la reacción en el cuerpo. Un ejemplo puede ser la intolerancia a la lactosa, que es muy común que lo escuchemos. También la intolerancia a la lactosa es por deficiencia de una enzima llamada lactasa que no tienen estas personas y por consiguiente tienen esa intolerancia. Pero no solamente hay intolerancia a la lactosa, no solamente hay intolerancia al gluten, sino que hay ciertos pacientes que tienen intolerancia a varios alimentos. Y con esta información vamos a la primera pausa y regresamos. Siete de la mañana, 19 minutos. Nuevamente bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. A tus órdenes, soy el doctor Óscar Martínez y el día de hoy estamos desarrollando el tema manifestaciones clínicas de intolerancia al gluten. Y justo antes del corte estábamos señalando la diferencia que hay entre una alergia e una intolerancia precisamente alimentaria. La alergia tiene que ver con cuestiones inmunológicas, donde el alimento actúa como si fuera un alergeno y nuestro cuerpo va a producir ciertas sustancias llamadas anticuerpos. Y la intolerancia en ocasiones es por deficiencia enzimática. Estábamos dando el ejemplo que la intolerancia más común es la intolerancia a la lactosa, donde el paciente tiene ciertas deficiencias de una enzima llamada lactasa, que es precisamente la que no permite que haya buena digestión. Y también comentábamos que no solamente hay intolerancia a la lactosa, sino que hay diferentes intolerancias alimentarias. Dentro de ellas, aparte de la intolerancia a la lactosa, también está la intolerancia al gluten, que es justo el tema del día de hoy. Aunque algunos pacientes cuando llegan a consulta se quejan de intolerancia específica a algún tipo de alimentos. Es muy común encontrar pacientes que son intolerantes, ejemplo, a lo que es la cebolla, el ajo, el pimiento morrón, el brócoli, el coliflor, el col, también puede ser la lechuga. Son dentro de los alimentos que regularmente, el pepino también es muy común que los pacientes señalen que tienen cierta intolerancia a ese tipo de alimentos. Y señalaba también antes del corte que regularmente las intolerancias son de tipo hereditario, es decir, que si nuestros padres tuvieron o tienen ese tipo de intolerancia, es muy común que los hijos la hereden. Y te invito a que te comuniques con nosotros si tienes dudas al respecto al tema de manifestaciones clínicas de intolerancia al gluten, a los teléfonos en cabina 3122-1190, el 3647-1883 y en la página de Radio Mujer www.radiomujer.com.mx, por medio de Facebook Mujer El Sexto Sentido, por medio de Twitter @radiomujer 1040, o que nos envíes un mensaje por WhatsApp al teléfono 33 10 19 07 12 si tienes alguna duda respecto al tema o si nos quieres preguntar algo o si deseas participar en Aceptas el Reto. Aceptas el Reto es una beca que semana a semana hemos otorgado a algún paciente y sobre todo la beca tiene ciertas características. Primero, es que debe ser para un o una radioescucha, es decir, que en este momento nos estés escuchando y escuches precisamente esta promoción de Aceptas el Reto. Te explico, Aceptas el Reto es asesoría médica y nutricional que vas a recibir durante 26 semanas
por medio de 6 meses de manera totalmente gratuita. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros a los teléfonos anteriormente señalados o por medio de WhatsApp. Nos envíes un mensaje importante, que nos envíes tus datos, tu nombre, tu talla, tu peso, y una de las características importantes para que puedas participar en esta promoción es que debes de tener un diagnóstico de obesidad, es decir, que debes de tener mínimo 20 kilos extras, porque la beca es aceptas el reto de 26 semanas, 26 kilos o más. Y tenemos una mención, una convocatoria de la Secretaría de Movilidad. En Jalisco necesitamos a las mejores. El gobierno de Jalisco está buscando a mujeres con vocación de servicio para formar parte de la policía vial. Están incorporando nuevos elementos para realizar los operativos de alcoholímetro. Tienen hasta el día 2 de septiembre para entregar tu solicitud. Consulta las bases en CEMOP, que es Secretaría de Movilidad, repito, CEMOP, que es semobchica.jalisco.gov.mx, repito, es semop.jalisco.gov.mx, o llamar a los teléfonos 3819-2400 a las extensiones 17-059 o 17-060. Repito, los teléfonos es el 38-19-2400 a las extensiones 17-059 o 17-060. Aprovechen esta oportunidad que nos da precisamente la Secretaría de Movilidad. Y estábamos hablando al respecto de la diferencia que hay entre una intolerancia y una alergia alimentaria, pero en sí, ¿qué es el gluten? Muchas ocasiones hemos escuchado que hay etiquetas donde dice producto libre de gluten o no contiene gluten. Y el gluten, es importante señalar que la parte proteica de algunos granos, y principalmente lo vamos a encontrar en el trigo, en el centeno y en la cebada. Aunque hay cierta controversia, he leído varios artículos al respecto donde señala que en algunos hay una reacción cruzada también de los pacientes que tienen intolerancia al gluten, también tienen intolerancia a la avena, aunque la avena no contiene gluten. Pero señala también en algunos artículos que a veces hay contaminación cruzada, es decir, que los granos regularmente a veces se combinan y eso puede hacer que tenga cierta intolerancia al gluten. Pero en sí, ¿qué es la enfermedad celíaca? ¿Qué diferencia hay entre una enfermedad celíaca y una intolerancia al trigo o intolerancia al gluten? El SPRUE o enfermedad celíaca es una intolerancia permanente que se puede diagnosticar a cualquier edad. Si se consume alimentos que contienen gluten, como los que señalamos, que es el trigo, el centeno, la cebada, o en ocasiones puede ser también por medio de la avena, la mucosa del intestino, en el intestino delgado tenemos una mucosidad, y en esa mucosidad tiene vellosidades, que son básicamente las que nos hacen que absorbamos de manera adecuada los alimentos, y se ve dañada cuando hay un SPRUE o enfermedad celíaca. Y estas vellosidades tienen menos capacidad de absorber nutrientes esenciales. Básicamente de todos los grupos puede haber alteraciones en la absorción de carbohidratos, proteínas y grasa, de minerales y de vitaminas. Y dentro de las manifestaciones clínicas que podemos tener son precisamente manifestaciones clínicas intestinales o gastrointestinales, como dolor abdominal, puede ser pérdida de peso, puede ser fatiga por falta de nutrientes, irritabilidad, y básicamente también los pacientes se quejan mucho de dolor abdominal. En los niños también se puede encontrar, y los síntomas pueden ser desnutrición, y entre ellos también puede ser falta de crecimiento. Habíamos comentado al respecto antes de ir al corte que la enfermedad celíaca realmente es rara. Si la intolerancia al gluten, señalaba en la literatura que al menos hay el 1% de los pacientes adultos pueden tener intolerancia al gluten, señala que la enfermedad celíaca como tal es sumamente rara porque se encuentra en al menos, señalaba que al menos de 3,000 pacientes solamente uno tiene enfermedad celíaca. La diferencia significativa que hay entre la enfermedad celíaca
y la intolerancia al gluten es que la enfermedad celíaca actúa como si fuera una alergia, a diferencia de la intolerancia al gluten que actúa por deficiencias enzimáticas. La intolerancia o sensibilidad al gluten no celíaco es un tipo precisamente de hipersensibilidad alimentaria que no está mediada por inmunoglobulinas, es decir, que no actúa como si fuera una alergia, y se le nombra así de manera inexacta hipersensibilidad al trigo no celíaco, aunque más bien debería llamarse hipersensibilidad a los cereales con gluten no celíaca. Se sospecha que está mediada por inmunidad innata, es decir, lo que comentábamos anteriormente, que regularmente es hereditario en respuesta a las proteínas del gluten que regularmente se presentan precisamente en el trigo, centeno y la cebada, pero también están presentes mayoritariamente, aparte de estos cereales, a veces hay una contaminación cruzada. En la intolerancia al gluten no existe atrofia de las vellosidades, justo lo que comentábamos anteriormente, que a diferencia de la enfermedad celíaca es de que hay alteración en las vellosidades del intestino delgado. En la intolerancia al gluten no hay lesión de estas vellosidades. Es la gran diferencia que existe entre uno y otro, entre la enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten. Y aquí un comentario al respecto y muy importante es de que hay una moda actual en relación a los alimentos libres de gluten y muchos pacientes creen que son intolerantes al gluten. Si bien es cierto que en muchos pacientes sí hay esa intolerancia al gluten, señalábamos que es raro, también es cierto que algunos pacientes cuando se someten a un régimen alimenticio de reducción de peso y reducen el gluten, hay en ocasiones algunos buenos resultados, aunque puede ser controversial. ¿Por qué controversial? En el sentido de que se está eliminando una fuente de carbohidratos muy importantes. Y aquí la cuestión es que para diagnosticar la intolerancia al gluten es sumamente difícil, y con este dato de cómo diagnosticar una intolerancia al gluten vamos a la siguiente pausa y regresamos. 7 de la mañana, 34 minutos. Nuevamente bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. A tus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez, conduciendo este programa, y el día de hoy estamos desarrollando el tema manifestaciones clínicas de la intolerancia al gluten, y justo antes del comercial estábamos explicando la diferencia significativa que hay entre lo que es propiamente una enfermedad celíaca y lo que es la intolerancia al gluten. Si deseas participar con nosotros con dudas o comentarios, comunícate a los teléfonos 3122 1190 y el 3647 1883, o por medio de la página de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx, por medio de Facebook, Mujer el Sexto Sentido, por medio de Twitter, @Radio Mujer 1040. Por WhatsApp nos puedes enviar un mensaje al 3310 1907 12, y justo por WhatsApp se están comunicando con nosotros. Hola, muy buenos días, mi nombre es Gabriela López, peso 100 kilogramos, mi deseo es bajar de peso, es que he ido a muchos lugares y siempre estoy a dieta y no bajo de peso. Esto ha afectado mucho mi autoestima y quiero poner remedio a esto que me hace sentir mal. Muchísimas gracias. Gabriela, participas en Aceptas el Reto. La señora, saludos doctor Martínez desde Lima, Perú. Somos seguidores de usted. ¿Cómo influye? La pregunta es ¿cómo influye la intolerancia al gluten en las gestantes y esto cómo repercute en los bebés por venir? Agradezco su información, doctora Lucy Chion. Recomendaciones de una dieta alimentaria en caso de intolerancia al gluten en gestantes, doctora Chion, Lima, Perú. Bien, doctora, le comento al respecto, justo estábamos comentando la diferencia significativa que hay entre la intolerancia al gluten y lo que es la enfermedad celíaca. Cuando hay una enfermedad celíaca sí afecta de manera significativa la alimentación de la madre gestante. En este caso habíamos comentado que justo en el intestino delgado hay vellosidades que son las que se encargan de la absorción, es decir, al haber enfermedad celíaca, las vellosidades del intestino se ven
removidas o prácticamente no existen, y por consiguiente hay problemas de absorción, pero de todos los nutrientes, de carbohidratos, proteínas, minerales y vitaminas. Es decir, la persona, a pesar de que consuma ciertos alimentos, va a tener esta intolerancia. Aquí importante señalar: una vez que se quita o se disminuye los alimentos libres de gluten, que en este caso sería una dieta libre de trigo, de centeno y de cebada, e inclusive en ocasiones de avena, para que se encuentre una mejoría significativa debe de pasar de 4 a 6 semanas. No es de la noche a la mañana. ¿Y de qué manera influye en los bebés? Es de que si una madre está mal nutrida, obviamente estos nutrientes no van a pasar al bebé, y el bebé puede tener ciertas deficiencias, sobre todo deficiencias en cuestión de nutrición, y puede también ser un bebé con bajo peso. Señalaba también las recomendaciones de la dieta alimentaria libre de gluten. Básicamente, los pacientes que tienen intolerancia al gluten o que tienen enfermedad celíaca, es muy simple decirlo, pero es muy complicado aceptarlo. Es una dieta libre de gluten, y cuando a algunos pacientes se les señala, cuando se sospecha, porque el diagnóstico es por sospecha, porque realmente para tener un diagnóstico certero se tiene que hacer una biopsia de intestino delgado, y eso solamente sería en pacientes que tengan la evidencia de enfermedad celíaca. Pero en los pacientes que tienen intolerancia al gluten, es simple lo que hemos comentado. Es muy simple señalar qué tipo de recomendaciones nutricionales tendríamos con el paciente. Y básicamente sería una dieta libre de gluten, es decir, una dieta libre de trigo. ¿Y dónde encontramos el trigo? Muchas veces se cree que el trigo nada más es pan, tortillas integrales o tortillas de harina y galletas. No es así. En la industria alimentaria, básicamente todos los productos que son procesados los utilizan el gluten o harina, o el almidón o el trigo lo utilizan como espesante. Lo encontramos prácticamente en todos los productos procesados. Y lo podemos encontrar, ejemplo, en el jamón, la salchicha. Lo podemos encontrar también en productos que son procesados, alimentos que son de paquete. Alimentos los utilizan como espesantes para ejemplo como la salsa capsule, lo que son los aderezos. Entonces, importante es no solamente es el hecho de quitarse el trigo en forma de pan, sino también hay que quitarse el centeno y la cebada. El centeno, en México es poco el centeno que utilizamos, y es importante señalar que el trigo que consumimos en México es un trigo de muy baja calidad, y regularmente el 95% del trigo que consumimos en México es aparte. Si el paciente tiene cierta intolerancia al gluten, el trigo que está consumiendo es de baja calidad, es decir, son regularmente harinas refinadas que prácticamente no tienen ningún nutriente. Y también señalamos el centeno, también es raro consumirlo, es un pan de características, característica básicamente es un pan de color muy oscuro, y aquí la cuestión es que cuando le sugieres al paciente que deje de consumir trigo, se le cae el mundo, en el sentido de que no quiere dejar de consumir pan o productos derivados de la harina, y dentro de ellos es todo el pan, porque el paciente me señala: ok, no como pan de harina refinada, no como bolillo, no como pan con azúcar, pero ¿qué tal si consumo pan integral? Y aquí la cuestión es de que lo que te provoca la intolerancia no es en sí el tipo de harina, sino el trigo y lo que contiene el trigo, que en este caso es la proteína que viene en el trigo, que es el gluten. Y el gluten, es importante señalar, es que es lo que le da la característica. Si por ejemplo tenemos un poco de harina, ya sea integral o refinada, y le ponemos un poco de agua, la característica gomosa que le da al trigo o a esa masa es precisamente el gluten. Es de características gomosas, y básicamente dentro de las recomendaciones sería eso: una dieta libre de gluten, libre de trigo, libre de centeno, libre de cebada, y también importante es una dieta libre prácticamente de todos los alimentos que son procesados. Otra persona dice: ¿aceptas el reto? ¿Acepto el reto?
Acepto el reto por salud y sentirme bien emocionalmente y físicamente mejor. Importante, para que puedas participar nos tienes que enviar tus datos, tu nombre, nos tienes que enviar tu talla y nos tienes que enviar tu peso. Importante, para que aceptes el reto, debes de tener ciertas características. Debe ser el radio escucha, es decir, la persona que está escuchando la promoción en este momento debe de tener un diagnóstico de obesidad al menos de 20 kilos o más, porque el reto es, aceptas el reto de 26 semanas, 26 kilos o más. Importante, para que tengas validez de esta beca, tienes que acudir a una valoración al consultorio, al teléfono, te puedes comunicar al teléfono 36 32 90 11, y en la valoración se determina el excedente de peso que tú tienes y se hace una valoración médica y nutricional, básicamente para saber si tienes alguna causa primaria o secundaria del sobrepeso y la obesidad. ¿Qué es causa primaria y qué es causa secundaria? Causa primaria es malos hábitos y sedentarismo, y causa secundaria es una causa metabólica. Hay pacientes que tienen obesidad que tienen causas metabólicas como síndrome de resistencia a la insulina, que es común encontrarlo en pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, o algunos pacientes que tienen hipotiroidismo o algunas otras condiciones metabólicas u hormonales. Dice, hola doctor, buen día doctor, es el mismo reto que hizo Univisión, vivo en Dallas. No, no es el mismo reto, este reto lo estamos dando en beneficio de los radioescuchas de Radio Mujer. El reto lo estamos dando cada semana, estamos beneficiando a un paciente. Hasta el momento llevamos, el otro día estaba contando cuántas becas hemos dado hasta el día de hoy, hemos dado 42 becas, 42 pacientes han sido beneficiados con esta beca, y es precisamente para dar el beneficio a las personas que nos están escuchando, que creen que bajar de peso es imposible. Bajar de peso es todo un proceso, y es importante que precisamente en las valoraciones o semana a semana, consulta a consulta, vamos enseñando al paciente cómo debe nutrirse. La gran diferencia entre una dieta y una asesoría nutricional es de que para asesorar al paciente de manera nutricional tenemos que borrar prácticamente lo que el paciente ya tiene aprendido, es decir, que se olvide prácticamente de todos los hábitos alimenticios que tiene para volver a reiniciar. Es borrar lo que tienen relacionados al hábito alimenticio con la intención, precisamente se llama aceptas el reto. Aceptas el reto es una confrontación con el mismo paciente en el sentido que tiene que hacer modificaciones en su estilo de vida. Y dentro de estas modificaciones no solamente significa dieta. A veces el paciente, cuando escucha la palabra dieta, se pone a temblar. Y acá no es una dieta, sino lo que pretendemos es que el paciente establezca hábitos alimenticios sanos. Y con esta información vamos a la siguiente pausa y regresamos. Siete de la mañana, 49 minutos. Muy buenos días, nuevamente bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Soy el doctor Oscar Martínez, a tus órdenes. Estamos desarrollando el tema manifestaciones clínicas de intolerancia al gluten. Y si deseas participar con nosotros con dudas, comentarios al respecto, si deseas participar en Aceptas el Reto, comunícate con nosotros a los teléfonos en cabina, el 31 22 11 90, el 36 47 18 83, o puedes participar también en la página de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx, por medio de Facebook, Mujer El Sexto Sentido, por medio de Twitter, @RadioMujer1040, por medio de WhatsApp nos puedes enviar un mensaje al teléfono 33 10 19 07 12, y justo se está comunicando por teléfono la señora Catalina Sánchez de Tlajomulco. Llevo 4 meses con el tratamiento del reto, he bajado 19 kilos y ha cambiado mi vida por completo. Los invito a que se sumen y que pierdan peso. Gracias al doctor y a Radio Mujer. Gracias, Catalina. Al contrario, muchísimas gracias por participar. Mirna Portillo Ramírez se comunica de la colonia Imprenta de Higuerillas. Mide 1,60 y pesa 100 kilos. También participa. Claudia Aguirre Tobar, de la colonia San Isidro. Ella mide 1,57 y pesa 79 kilos. También participa. María Angélica Guzmán, mide 1,63 y pesa 86 kilos, también participa.
Leticia Chávez, de la colonia 5 de Mayo, ella mide 1,62 y pesa 88 kilos, también participa. Hilaria Rubalcaba, mide 1,57 y pesa 62 kilos, también participa. Sandra Holguín, de la colonia Coli, mide 1,59 y pesa 80 kilos. Aquí Hilaria nos hace una pregunta, dice: mi problema es que hace 3 meses me dio una depresión y subí 12 kilos. La señora Claudia del Carmen Ochoa, de la colonia Mexicalcingo, mide 1,65 y pesa 102 kilos. Todos ellos participan. También por medio de WhatsApp se está comunicando Ana Elizabeth, ella mide 1,64 y pesa 100 kilos, también participa. Y se está comunicando con nosotros por teléfono Patricia Ramírez Ochoa, mide 1,68 y pesa 95 kilos, también participa. Y nos están llegando otros mensajes de último momento aquí por medio de WhatsApp. Dice: buen día, doctor Oscar, quiero entrar al reto, tengo muchos años luchando contra mi obesidad. Desde mis embarazos he acudido a muchos métodos, logro bajar algunos kilos y después los recupero. Lo necesito por salud. Soy Sandra Holguín, tengo 43 años, peso 80 kilos y mido 1,59. Bien, Sandra, también participas en el Aceptas el Reto. También soy Juan Martín Morales, se podría triplicar como... Juan Martín Morales, mido 1,75 y peso 95 kilos, me gustaría participar, quiero entrar al reto. Bien, entrar al reto es lo que señalamos anteriormente, es una confrontación precisamente con el paciente, y el día de hoy hablábamos de la intolerancia al gluten. Y muchas ocasiones cuando el paciente tiene o sospechamos que tiene intolerancia al gluten y le ponemos un régimen libre de gluten, es decir, una dieta libre de trigo, el paciente no quiere aceptar de repente ese tipo de alimentación. Y justo nos hacen una pregunta por teléfono: ¿el gluten provoca dolor de cabeza y dolor muscular? Dentro de las manifestaciones clínicas hay manifestaciones clínicas que son extragastrointestinales, es decir, fuera de las alteraciones que comentamos anteriormente, y dentro de ellas hay muchos síntomas. Los síntomas gastrointestinales regularmente son gases, inflamación, distensión, cambios en el hábito defecatorio. Eso significa que pacientes que regularmente evacúan normal pueden tener estreñimiento o inclusive pueden tener diarrea. También se puede manifestar por medio de cansancio, fatiga, precisamente por la mala absorción que hay de los nutrientes. El paciente está malnutrido, hay dolor de cabeza intenso y crónico que se confunde con migraña o puede confundirse también por cefalea tensional. También hay manifestaciones también a nivel de la piel, hay dermatitis que se llama queratosis pilaris o también se la llama piel de gallina, que es de predominio en la parte superior de los brazos, se debe a deficiencia de ácidos grasos por mala absorción intestinal y deficiencia de vitamina A, dolor e inflamación de las articulaciones, de predominio en dedos de las manos, rodillas y cadera. Y también hay síntomas emocionales. Dentro de los síntomas emocionales podemos encontrar regularmente son depresión, ansiedad o algo de compulsión, y en niños es más frecuente encontrar signos y síntomas intestinales como dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso. Pero ¿cómo diagnosticar la intolerancia al gluten? Habíamos señalado que por desgracia por el momento no se conoce ningún método específico para detectar los anticuerpos ante la intolerancia al gluten. Hasta hoy la sensibilidad al gluten no celíaca es un diagnóstico de exclusión que puede no ser fácil de diagnosticar y que frecuentemente se hace mal y sin hacer un correcto diagnóstico diferencial. La prueba de elección que podemos tener para diagnosticar la intolerancia al gluten es la retirada de los cereales con gluten para ver si los síntomas desaparecen. Durante un mínimo de 4 semanas se debe de retirar este tipo de alimentos. Pero importante, la dieta libre de gluten para bajar de peso, hay dietas libres de gluten para bajar de peso, está muy de moda, debe de ser de prescripción médica y de prescripción nutricional. Una dieta libre de gluten por sí mismo no hace bajar de peso, porque al no consumir trigo, al no consumir gluten, el paciente tiende a consumir más maíz, el paciente tiende a consumir más maíz o puede consumir más arroz
o algunos otros alimentos que inclusive son libres de gluten pero tienen más calorías. La dieta libre de gluten está de moda, es una neurosis o realmente es saludable. En torno a la alimentación siempre se ha acompañado de muchos mitos y se ha demostrado por medio de estudios que solamente el 1% de la población es intolerante al gluten. Los alimentos libres de gluten generan regularmente mucho dinero porque son más caros. Las ventas de los productos que llevan las etiquetas libre de gluten inclusive pueden ser hasta 100 o 200% más caro que una dieta o una alimentación normal. Entonces, para la prevención, básicamente lo que tenemos que hacer, ejemplo, en los niños, es no dar alimentos con trigo hasta después de los 9 meses, dar alimentos con trigo, introducir el trigo, porque una de las causas que provoca precisamente la intolerancia al gluten es que cuando se es bebé se dan alimentos que no están recomendados para esa edad. Entonces sería como un factor preventivo no dar o no incluir alimentos con trigo, con avena, con centeno antes de los 9 meses. Y dentro de las conclusiones antes de irnos, no todos los médicos ni tampoco todos los nutriólogos están familiarizados con la complejidad de una dieta libre de gluten. Hasta hoy, la sensibilidad al gluten no celíaca es un diagnóstico de exclusión que puede sernos fácil de diagnosticar y que frecuentemente se hace mal y sin hacer un correcto diagnóstico diferencial. Se desaconseja el autodiagnóstico, la adopción de una dieta sin gluten por si acaso, sin asistencia profesional puede llevar a una alimentación desequilibrada e inapropiada con más inconvenientes que desventajas y no hay que dejarse llevar por las dietas de moda ni por los mitos de la alimentación. Son dentro de las conclusiones que podríamos señalar el día de hoy en relación a la intolerancia al gluten, es decir, la intolerancia al gluten es rara. Y antes de retirarnos, vamos a dar el ganador o ganadora del día de hoy. El ganador del día de hoy es Mirna Padilla Ramírez, repito, Mirna Padilla Ramírez. Ella se comunicó por teléfono, ella mide unos 60 y pesa 100 kilogramos. Mirna, a favor de comunicarte a los teléfonos en oficina, el 36 32 90 11, repito, 36 32 90 11. Y para los radioescuchas que no fueron favorecidos con Aceptas el Reto, con la beca, lo que podemos hacer es darles una valoración gratuita, la primera consulta gratuita para que acudas, pidas tu consulta de valoración. Y importante, estamos dando esta valoración gratuita precisamente porque Radio Mujer está cumpliendo 23 años y queremos favorecer no solamente a la persona que ganó la beca, sino también a todo aquel que nos esté escuchando y desee una valoración de manera gratuita, una consulta gratuita. Favor de comunicarse a los teléfonos 36 32 90 11, repito, 36 32 90 11. También la señora Guadalupe Angélica se comunica con nosotros, mide 1,66 y pesa 93 kilos. También participa. Para los que no fueron favorecidos en esta semana, de favor comuníquense la siguiente semana. Yo estoy los viernes, estoy en vivo aquí los viernes en el programa de 7 a 8 de la mañana. Nos encuentras aquí en vivo para que te comuniques con nosotros y con todo gusto puedes participar para la siguiente ocasión. También Francisco Nuño se comunica con nosotros de la colonia Loma Bonita y él mide 1,70 y pesa 116 kilos. Entonces, repito, para los que no fueron agraciados en esta ocasión, favor de participar en la siguiente. Muchísimas gracias, muy buenos días.